En Radio Giralda, toda una amalgama. Curiosidades, historias, leyendas. Presentado por Jesús Mora. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos al sexto programa de la segunda temporada de Toda una amalgama. Y comenzamos así hoy, 14 de octubre, este programa bastante especial. Estamos aquí reunidos de muy buenas personas, de familiares bastante entrañables, que ahora les descubriré. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría tener una breve dedicación a esos nuestros oyentes que hacen posible este programa. Y es que, bueno, muchos como Teresa, Albergue, Sandra Luque, Vicente Castro, Lucía Cáceres, Pepiño, Joaquín de Macarena, Francis, Carla, Adare, Bernabé, Juanca, Luis, Carmen, Jorge, Neil, Miguel. Me hartaría de nombrarles y afortunadamente sois todos vosotros los que hacéis posible toda una amalgama. En esta ocasión nos ha tocado, bueno, recibir quizás la parte menos gustosa de emitir por la radio. Es que estos cambios que instauramos la semana pasada nos gustaron mucho. Preferís el modelo tradicional de las curiosidades de toda una amalgama y bueno, os agradecemos muchísimo que personalmente cada uno de vosotros dedicaseis parte de vuestro tiempo a criticar constructivamente nuestro trabajo para que sigamos construyendo este programa y sigamos creciendo. Desde aquí os aseguro que no caerán estos comentarios en balde, que los tendremos muy en cuenta y ya por supuesto a partir del programa de hoy veréis cómo vamos a implantarlos y a recuperar ese modelo clásico que tanto os gusta y que tanto ha permitido que conozcáis nuestras curiosidades y estos temas tan estrafalarios que contamos aquí. Y bueno, dicho esto, hoy comenzamos un programa bastante peculiar y es que hemos querido llamarlo el Día de la Abuela en toda una amalgama. ¿Y la abuela por qué? Pues bueno, de los locutores en el día de hoy contamos aquí aparte con 3 de nuestras abuelas, que ahora aparte de nuestros compañeros le daré la bienvenida. Pero bueno, comencemos por supuesto con los colaboradores del programa. En primer lugar, Noelia Ruiz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Hoy tengo más ganas que nunca de empezar este programa. ¿Por qué será? Porque está aquí mi abuela y me hace mucha ilusión que me vea aquí locutar. Ahora le daremos a ella también la palabra. Y bueno, en tu caso, cuéntanos qué temas traes preparado para hoy. Hoy voy a hablaros de las curiosidades y de algunas palabras que en la sociedad no se aceptan como correctas, pero sin embargo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española cree que son completamente correctas. Bastante interesante esa eterna discusión entre lo que se acepta y no como correcto de la lengua española. A ver qué nos traes. Y bueno, en segundo lugar, Pedro J. García, muy buenas noches, nuestro jerezano particular. Muy buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Pues tu tema creo que nos va a dar un poquito de hambre, ¿verdad? Un poquito de hambre, más bien, porque hoy voy a hablaros de una práctica que se está convirtiendo en tendencia en muchos restaurantes. Y es una práctica que mezcla un poco de fetichismo con la comida. Fetichismo con la comida. Fetichismo con la comida, acuérdate. Quizás sean horas apropiadas o no serán horas apropiadas. Yo creo que sí, esto es para todos los públicos, pero con un poquito de picardía también. Vale, a ver qué es eso. Cristina Sanz, nuestra última colaboradora en el día de hoy, bueno, penúltima. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Vuelves a toda una amalgama, la voz más dulce, como llaman algunos de este programa. Muchas gracias. ¿Qué traes preparado para hoy? Pues verás, hoy traigo un tema que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien preparándolo. Es sobre nombres y apellidos. Haremos un repaso por nuestra geografía, hablaremos de apellidos y también de estudios psicológicos que siempre me han interesado muchísimo. ¿Puede ser quizás que tengas las ganas tú de ser la siguiente protagonista en 8 apellidos vascos? Puede ser, pero creo que me reservaré. Te reservarás. Y ahora sí, nuestra última colaboradora en el día de hoy, Marisa de las Heras, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. En tu caso vas, bueno, en parte dedicando quizás a esa juventud que tenemos aquí en este programa. ¿Qué tema traes preparado tú? Sí, hoy traigo un tema muy apropiado, que va a ser cómo a lo largo de la historia y reflejado en la religión y en la ciencia, pues eso, a lo largo de la historia, el hombre ha intentado encontrar todas las fuentes de eternidad o de juventud que ha podido conseguir. Fuentes de la juventud y de la eternidad. Suena muy interesante, no sé si tiene un poquito de picardía con nuestras compañeras especiales en el día de hoy, que por cierto ya sí le vamos a dar la bienvenida. En primer lugar, Juani, la abuela de Noelia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que estés aquí disfrutando con nuestra compañía, que bueno, eres un oyente fiel según nos cuentan, y bueno, que disfrutes lo que es vivir desde este programa. Pues muy bien, muchísimas gracias. En segundo lugar también, la abuela de Cristina Sanz, Meli, muy buenas noches. Buenas noches. En tu caso también, creo que algunos programas habrás oído, a ver qué te parece el de hoy. Pues hoy estupendo, está aquí viendo a ver cómo mi nieta presenta el programa y muy bien, muy contenta. Una locutora muy buena, se lo digo yo. Y Gracias. ahora quizás la abuela que a mí me hace más ilusión que está aquí, y es que es mi abuela Esperanza, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi hermana. No sé qué decirte. No sabe qué decirme, pero tiene ese toque sevillano para que nuestros oyentes de fuera de la frontera sepan por qué. Yo le tengo que dar gracias a Onda Giralda, que la han admitido a usted aquí también. No, Onda Giralda no es, esto es Radio Giralda, Onda recordémoslo, Giralda. las cosas de la edad, pero bueno. Y ahora ya pasamos a nuestra subdirectora, Ana Trancoso. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes, a todos los que estamos aquí, a los oyentes, por supuesto, como ha estado recordando Jesús antes. Y ahora, hablando de recordar, nada mejor que recordar nuestras redes sociales. Pues sí, refresquemos la memoria, que nunca está de más, y eso lo sabremos todos los que estamos aquí también. Ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, tanto en el Facebook, www.facebook.com/todaunamalgama. También estamos en el Twitter, @todaunamalgama, y podéis utilizar el hashtag #tuamalgama. Si tenéis algún tipo de duda, sugerencia o queréis plantearnos algún tema que tengáis curiosidad, podéis escribirnos un correo electrónico a todaunamalgama@gmail.com. todaunamalgama@gmail.com. Por último, recordamos que todas estas curiosidades y muchas más las podéis encontrar en nuestro blog www.todaunamalgama.blogspot.com www.todaunamalgama.blogspot.com. Y ahora ya sí, comencemos este Día de la Abuela en Toda una Amalgama, recordando qué ocurrió en el pasado tal día como hoy. Comenzamos las efemérides de hoy en el año 1503, cuando nace en Francia Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo francés conocido por sus profecías. Años más tarde, pero de nuevo en Francia, muere en 1536 en Niza Garcilaso de la Vega, poeta y militar español del siglo de oro, considerado uno de los escritores castellanos más grandes de la historia. Las escasas obras que de él se conservan serán publicadas por primera vez 7 años después de su muerte. Pasamos pues a España. En 1784, en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, nace Fernando VII, último representante del absolutismo, que reinará en España entre marzo y mayo de 1808. Y tras la expulsión de José Bonaparte, exceptuando un breve periodo en 1823, en que será destituido por el Consejo de Regencia. Tal día como hoy, en 1878, Edison solicita la primera de sus patentes relacionada con la iluminación eléctrica. Entramos ya en el siglo XX, en el año 1944. En una carretera en dirección a Ulm, Alemania, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, conocido como el zorro del desierto, pone fin a su vida al beber un veneno a raíz del descubrimiento de su conexión con una conspiración para asesinar a Adolf Hitler. Rommel ha sido amenazado con represalias radicales contra su familia y todos los miembros de su Estado Mayor, salvo que se suicide. Otra condición impuesta es que todo el asunto deberá mantenerse en secreto, por lo que nadie sabrá que su repentina muerte era un suicidio ordenado. Hace 67 años, en 1947, el piloto estadounidense Charles Yeager alcanza con un avión Bell X-1 una velocidad de 1.078 km por hora, con lo que el hombre supera por primera vez la barrera del sonido. De nuevo en Estados Unidos, pero en 1949, comienza la caza de brujas, una investigación contra personas sospechosas de tener simpatía por el comunismo. Tal día como hoy, en 1962, un U-2, avión espía norteamericano, regresa a su base tras una misión rutinaria sobrevolando la isla de Cuba. A bordo lleva unos negativos fotográficos que muestran unas instalaciones militares con gran movimiento de personal y tropas. Parecen ser plataformas de lanzamiento de misiles de medio alcance. En Washington, la CIA estudia las imágenes a fondo y no habrá lugar a dudas. Son silos para armas atómicas que estarán operativos en poco tiempo. Finalmente, el 22 de ese mismo mes, el presidente norteamericano Kennedy anunciará el bloqueo naval en torno a la isla para impedir la llegada de más misiles nucleares. Al mismo tiempo, solicitará a la URSS la inmediata retirada de las armas atómicas de Cuba. Durante unos días, el mundo estará al borde del holocausto nuclear y finalmente Khrushchev aceptará las demandas de Kennedy. El 26 de octubre anunciará que los cohetes con cabezas nucleares serán retirados de Cuba, poniendo fin a la crisis. Y finalizamos las efemérides de hoy con la muerte en 1977 en La Moraleja de Bing Crosby, actor y cantante estadounidense. Y ahora ya sí, vamos a comenzar con los temas de este programa. Y en primer lugar vamos a tocar algo un poco polémico, y es que nunca llegamos a saber qué palabras se aceptan por la RAE y cuáles no.
Vamos a descubrir con Noelia Ruiz cuáles son esos barbarismos y esperemos y ojalá que os guste este tema. En primer lugar, me gustaría aclarar a todos nuestros oyentes que no sean de aquí que la RAE es la Real Academia de la Lengua Española. Surge en Madrid en el año 1713. Y Jesús, me ha llamado mucho la atención la palabra que has utilizado. Ojalá. Pues mira, esta era una de las curiosidades que he leído al informarme para elaborar este tema. Y resulta que cada vez que nosotros expresamos nuestros anhelos, realmente estamos invocando a Alá. Esto viene de la expresión Iwasha Alá, que viene del árabe, claro, y se castellanizó como Oxala, antes de adoptar su forma actual. Y hablando de palabras que proceden del árabe, ¿sabéis que nada más y nada menos alrededor de 4.000 palabras que utilizamos cotidianamente en nuestro lenguaje tienen este origen? Y esto es aproximadamente un 8% de todas las que utilizamos diariamente. Por otra parte, también me encontré con muchas palabras que nosotros diríamos, uy, pues esto es incorrecto, pero no. Os vais a sorprender porque la Real Academia la acepta como una palabra correcta. Verás, ¿qué opinas de abundosa? De interromper, de zabullirse, de soñolencia, de podrirse, de perenne, de prolífero, de malamente, de asín, de murciélago, de almóndiga, de agora. Y bueno, algunas pueden parecer palabras un poco nuevas, pero la que voy a decir ahora lleva en el diccionario desde el año 1739 y es la palabra toballa, que es toalla, ¿cómo no? También encontramos otras palabras más modernitas como muslamen, que son los muslos de una persona, pero especialmente el de una mujer. Jonrón, que es la castellanización de home run. Blue jean, que es la forma de decir vaquero, tejano, o del inglés blue jeans, pero nosotros lo decimos con Y. Y un pequeño avance que os traigo de la tercera edición de este diccionario, la palabra culamen y pechamen, que significa culo y pecho respectivamente. El motivo de esto es que esta academia quiere evitar ser elitista, así que ellos aceptan palabras como las que ya he mencionado anteriormente. Y también he encontrado algunas que son así un poco coloquiales y simpáticas, como panties y lunch. Y me gustaría también destacaros un anuncio. ¿Habéis escuchado alguna vez o lo habéis visto en YouTube el anuncio de Limpia, Fija y da Esplendor? Sí, Ana me comenta por aquí que lo ha visto. Bueno, yo exactamente no lo he terminado de ver, pero me encargaré de ello y me encargaré, por supuesto, de que en las redes sociales se difunda para que todos los oyentes puedan estar al tanto. Pues me gustaría que vosotros los oyentes comentaseis en Twitter qué pensáis de este anuncio, porque la verdad ha sido muy polémico. La Academia de la Publicidad, en su tercer centenario, quería felicitar a la Academia de la Lengua, así que realizó un spot, pero muchos piensan que es que reproduce estereotipos machistas. Así que a nosotros en Toda una Amalgama nos gustaría saber vuestra opinión. Y aquí, que os veo muy calladitos a todos los demás. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece que la RAE acepte palabras como almóndiga o pechamen o cualquier otra? ¿Creéis que esto está bien, que la academia no sea elitista o sin embargo pensáis que es algo demasiado coloquial? Bueno, en mi caso hay que recordar que la lengua española procede de lo que es el latín. Un latín vulgarizado, un latín que derivó con el paso de los años y quizás, bueno, la lengua pasa, la lengua es diacrónica y con el tiempo se ve cómo evoluciona. Así que quizás estamos experimentando y estamos viendo día a día cómo va a llegar a otro español futuro. Pues muy bien, la verdad es que tu respuesta me ha gustado mucho. Era más o menos lo que esperaba de ti. Y bueno, ahora, para despedirme, quiero decir una cosilla que a lo mejor a nuestros oyentes les parece un poco, vulgar e incorrecto, no lo sé. Pero que si tenemos las normas de la Real Academia es totalmente correcto. A ver, así que ahora, cuando terminemos nuestro programa, nos vamos a ir al bar de abajo a tomarnos una tapita de almóndigas. Y Ana, quiero recordarte que mañana nada de tener soñolencia, que tenemos que ir a la tienda en la que había unos pantalones, creo que eran blue jeans, sí, donde las camisetas tenían un murciélago. Pues bien, que tenemos que descambiarlo porque Jesús dice que no te hace un buen muslamen. Y bueno, no quiero mencionar a otras partes. Recuerda, Chris, que mañana tenemos que hacer un jonrón y que Jesús después vendrá con toballas para que vayamos a zambullirnos en la piscina de Marisa.
Y bueno, recordad que el día no pinta malamente. Así que espero que hayáis disfrutado de estas curiosidades y de estas palabras que os pueden parecer incorrectas, pero que si aplicamos la norma son completamente válidas. Hoy aquí Noelia Ruiz, fijando, limpiando y dando esplendor nuestra silla de la Real Academia de Toda una Amalgama. Muy interesante el tema, muy gracioso esa forma de terminarlo, me ha encantado. Y ahora, ¿qué les parece enlazar estas curiosidades, estas gracias con los sabías qué de Ana Trancoso? ¿Sabíais que si no fuera por las arañas, los insectos se multiplicarían de tal forma que acabarían con nosotros? ¿Sabíais que un rayo es 5 veces más caliente que la superficie del Sol? Seguimos en este programa cuando son las 9:21 de la noche y llega el momento de preguntarse. Estamos ahora mismo siendo bombardeados con la idea de la muerte por culpa de este virus, el ébola. ¿Habrá algún modo de impedir morir? ¿Habrá algún modo de desafiar a esa canina que siempre nos persigue y que algún día nos gana en la carrera? Hoy Marisa de la Jera nos va a contar a lo largo de la historia cuál ha sido la búsqueda de la eterna juventud. Bueno, pues muy buenas noches, Jesús. Pues como bien has dicho, con esto de que nos amenaza el ébola, con esta idea de la muerte que siempre nos está atormentando, voy a contaros un poco cómo el hombre, como ha sabido esa fugacidad que tiene su propia vida, ha tratado de encontrar cómo evadir la muerte o cómo evadir la vejez, con una búsqueda que básicamente le haría buscar desesperadamente cualquier método para alcanzar la inmortalidad o también la eterna juventud. Con ello, pues podría desarrollar todo tipo de brebajes, recetas y métodos para encontrar un legendario elixir de la vida, pues como según se dice, los amados de los dioses mueren jóvenes. Bueno, estas incertidumbres acompañan al ser humano desde los mitos y leyendas más antiguos, ya que los dioses se representan como la máxima expresión de perfección, pues son seres eternos y jóvenes. Así, en diversas mitologías narra la existencia de bebidas y alimentos para conservarse así, como por ejemplo en la mitología griega, donde se habla del néctar y de la ambrosía. El néctar y la ambrosía son la bebida y la comida de los dioses del Olimpo, que daba tanto la inmortalidad como la juventud eterna. Solo tenían acceso a ella los mismos dioses y aparece en múltiples mitos griegos, especialmente para los semidioses, hijos de dioses y de mortales, que por alguna razón no eran inmortales. Son descritos como un tipo de miel o como un aceite de color semejante al ámbar, lo que posiblemente da a entender esa creencia popular, apoyado por los alquimistas mucho después, de que el oro era el ingrediente principal del elixir de la vida. Ya en el hinduismo encontramos una referencia muy parecida al néctar y a la ambrosía, llamada Amrita, que forma parte de uno de los mitos fundamentales de esta religión, la Samudra Manthan. Y básicamente se justifica el uso de la Amrita por los dioses, ya que estos se vieron malditos por el demonio Durvasa, que les había arrebatado la capacidad de la vida eterna. Así también encontramos otras referencias a bebidas y alimentos de los dioses como el néctar y la ambrosía en las religiones como el vedismo y el budismo, donde se llamarían Soma y Dutsi respectivamente. Ya de vuelta a Europa, en la religión celta, encontramos el caldero de Dagda, que es un caldero sin fondo del cual toda la comida que salía tenía propiedades curativas, creyéndose incluso que podría otorgar la inmortalidad. Y también nos sonará más a nosotros lo que es la fuente de la juventud, especialmente por la reciente película de Piratas del Caribe, donde el famoso Ponce de León había estado desesperado por encontrar a principios del siglo XVI esta fuente en Puerto Rico. Y según se dice, era capaz de curar todas las enfermedades y devolver la juventud a quien bebiera de sus aguas o se bañara en ellas. Del mismo modo, y también algo también conocido por nosotros, al Santo Grial también se le atribuían estas propiedades, pues toda el agua que se bebiera de él se decía que era capaz de dar la inmortalidad. Pero no obstante, no solo los alimentos y el agua fueron mitificados como dadores de inmortalidad, pues incluso se habla de una leyenda en la Biblia, la leyenda de los 7 durmientes de Éfeso, que atribuye dicha propiedad a una cueva,
donde se refugiaron 7 jóvenes nobles que se negaron a renunciar a sus creencias cristianas en favor al culto del emperador Decio. Se quedaron dormidos mientras estaban encerrados en esa cueva. Y en los más o menos 150 años que estuvieron en esa cueva encerrados no padecieron ni hambre ni sed. Y cuando se despertaron seguían manteniendo las mismas facciones que mantuvieron cuando se metieron en la cueva. Pero todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora son leyendas y mitos. Pero, como no, los mortales también han querido tener una participación en ese descubrimiento de la inmortalidad o de la eterna juventud, y han desarrollado métodos en base a elementos químicos, a la sangre o incluso al aliento. Así, con elementos químicos podemos encontrar, por ejemplo, en la antigua China, en la que se decía que ingerir minerales como el cinabrio, la hematita o el jade podrían dar la inmortalidad. Y de hecho, también se llegaron a realizar bebidas a base de mercurio, pese a su toxicidad. También podemos encontrar diversas escuelas de farmacia árabes en la Edad Media que hacían estas mismas mezclas con mercurio, a veces incluso mezcladas con arsénico y azufre. Y ya lo que ya nos puede sonar más a nosotros es la alquimia, que, como ya sabéis, lo que se basaba básicamente era en encontrar la piedra filosofal, que conoceremos sobre todo por la película de Harry Potter. Y se decía que esta piedra era capaz de obtener oro a partir de plomo. ¿Qué pasaba? Que esta piedra filosofal se decía que una vez pudiera ser disuelta en agua regia, sería capaz de crear un elixir de la vida. Además, se decía que esta piedra estaba formada por 4 elementos más un quinto elemento llamado alcaesto, que supondría la clave del elixir. Y de esta transmutación de plomo al oro se supone que saldría un tipo de agua llamada el aqua vitae, que al poseer restos de alcaesto también se supondría que sería la clave para el elixir de la vida. Y alrededor de toda la alquimia existen varias leyendas sobre alquimistas como Jean Lalemant o el conde de Saint-Germain, de los que se dice que no está muy clara tanto la fecha de su nacimiento como la fecha de su muerte, porque se dice que tal vez pudieron tener éxito en la búsqueda de la inmortalidad. Pero aparte de los elementos químicos, también podemos encontrar que se recurrió a la sangre, con el ejemplo de la condesa Isabel Bathory. Esta condesa de nobleza romana y profundamente obsesionada con conservar la juventud, se bañaba con la sangre de muchachas de entre 11 y 26 años, preferiblemente vírgenes, que contrataba como sirvientas. Y además mantenía relaciones sexuales sadomasoquistas con cientos de personas que, si no se prestaban voluntarias, eran secuestradas. De hecho, la condesa Isabel Bathory tiene el récord Guinness con mayor número de asesinatos, con un total de 630. Y estos datos se saben dadas las detalladas descripciones que hacía la propia condesa en su diario o a la multitud de cuerpos desenterrados bajo su castillo y en los alrededores. Podríamos decir que esta búsqueda de la inmortalidad o de la eterna juventud en base a la sangre justifica, en cierto modo, el canibalismo en algunas culturas o incluso las leyendas alrededor del vampirismo. Y ya como últimos métodos, los más curiosos a mi parecer, tenemos el de Claudio Hermipus, que aseguraba en su epitafio vivir 115 años al aspirar el aliento de jóvenes vírgenes. También tenemos al conde Cagliostro, que desarrolló una teoría que, gracias a Dios, no fue llevada a la práctica, inspirada en los capullos de las mariposas. Él decía que si te quedabas envuelto con una manta durante un mes y te alimentabas únicamente de sopa de pollo, poco a poco irías perdiendo el pelo y los dientes, pero para tiempo después volverlos a recuperar junto con infinitos años de vida. Y ya por último tenemos a don Enrique de Villena, que utilizó un método que también fue convertido en leyenda. Este señor pidió que tras su muerte fuera descuartizado y fuera metido en una cuba llena de una extraña pócima que se dice que tiene cierta relación con el aqua vitae que antes hemos mencionado, y tras ser descuartizado, su sirviente tendría que hacer pasarse por él, puesto que después de 9 meses la cuba sería muerta y presuntamente se encontraría un feto. En busca de la eterna juventud.
Desde aquí, por supuesto, no queremos invitarles a que hagan estas pruebas. Ya quedaron en su momento descartadas, no existe esa forma. Si existe, todavía no ha sido descubierta. Así que desde recomendamos que disfruten de su vida, que ya de por sí tenéis mucho tiempo por delante para exprimirlo al máximo. Y bueno, agradecer también a Marisa de la Jera este tema bastante interesante, con esta música de fondo también acompañado. Y bueno, ahora mismo que el reloj marca precisamente las 9:30 de esta noche, el ecuador del programa, nos marchamos por unos minutos a publicidad. En Radio Giralda, toda una amalgama. Curiosidades, historias, leyendas. Presentado por Jesús Mora. En Radio Giralda, toda una amalgama. Curiosidades, historias, leyendas. Presentado por Jesús Mora. Seguimos en toda una amalgama cuando son las 9:35 de la noche. Y qué mejor forma de volver que escuchando Lo Sabías Que con Ana Trancoso. ¿Sabías que en todas las películas de Disney hay un Mickey dibujado y escondido en alguna parte? ¿Sabías que el logo de los Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí en 1969? Llevamos ya un poquito más de medio programa y Ana Trancoso, cuéntanos qué se cuece en las redes sociales. Bueno, pues se cuecen muchas cosas. Respecto al tema que ha tratado esta noche Noelia, nos han sugerido una enorme cantidad de términos que le impacta bastante a los oyentes que sean reconocidos por la RAE. Irene Garrido nos sugiere unos cuantos. Uno de ellos es whisky y otros tanto WhatsApp y whatsappear, que no sabemos con seguridad si aún están reconocidos, pero nos pasa un enlace que, bueno, son términos bastante utilizados hoy en día. Better Call Tarji nos dice: poco se habla de cuando dieron como válido escribir piercing tal como suena, piercing. Respecto al anuncio que hemos pasado sobre si les parecía sexista, el 100% nos comunica que sí. Y ahora nos vamos al otro tema tratado por Marisa en Busca de la Eternidad. Preguntábamos a los oyentes si creen que la ciencia puede encontrar algún remedio para la eternidad. El 75% de los oyentes piensan que no, respecto a un 25% que piensa que sí. Por su parte, Ferran nos dice que la longevidad puede ser, pero la eternidad está muy complicado. Y Jukebox Pretencioso nos dice que sí, en el Rincón del Vago ya hay varios trucos. Y bueno, respecto al programa, Alba Esteves nos dice: qué manera tan maravillosa de ejecutar, Noelia, un tema genial y súper curioso, enhorabuena. Y Rose, de nuevo también fantástica otra vez, Noelia en toda una amalgama, faltan más radios como esta. Y Auxiliadora nos dice que me gusta mucho que los jóvenes les den su lugar en sus vidas a los abuelos. Muchas gracias a todos los oyentes por sus comentarios. Y ahora ya el reloj apunta a las 9:37 de la noche. Yo creo que estamos aquí muy bien acompañados. Todos tenemos un poquito de hambre. Y qué mejor que hacer apetito escuchando qué es eso del body sushi con Pedro J. García. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro J. García. Y hoy vengo a hablarles de una práctica que se está convirtiendo en tendencia en muchos restaurantes de nuestro país. Una práctica que mezcla un poco de fetichismo con la comida. Y les voy a hablar del body sushi. En Japón se conoce como nyataimori, y esta práctica consiste en comer sushi en el cuerpo de una mujer, que normalmente va desnuda. También existe una variante de esta práctica que es para los hombres, que se llama nantaimori. Bueno, se considera el body sushi como una variante del fetichismo llamada sitofilia, que para quien no lo sepa, la sitofilia es una rama del fetichismo en la que se alcanza el placer sexual con el uso de la comida. Muchos de los que ya lo han probado dicen que la temperatura corporal del sushi, que al estar en contacto con los 36 grados del cuerpo de una persona, pues es la óptima, es la mejor para comer. Y es curioso porque esta práctica introducida de Japón ha traído muchísimos medios de comunicación y cada vez hay más restaurantes que tienen esta modalidad. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para poder participar o incluso para estar allí sirviendo como de mesa, como siendo una mesa, para que coloquen encima la comida? Tiene que cumplir una serie de características.
Antes de ir colocando la comida, se entrenan a las personas para aguantar horas sin moverse. Dese cuenta que quizá en una reunión de trabajo usted puede estar varias horas con los colegas, con los conocidos, y esa persona va a tener que aguantar ahí hasta el último momento. En segundo lugar, esa persona también debe tolerar el frío de la comida, porque hay comidas que se sirven muy frías, congeladas, y eso pues molesta mucho. Otro requisito que se le exige a esas personas pues es depilar el vello corporal y púbico. En Japón, por ejemplo, pues ese vello, si la mujer no se lo depila, se considera un acto sexual, más que de comida, más que de comer. Estas personas antes de la comida se bañan usando un jabón especial, que claro, obviamente no tiene aroma, y terminan en agua fría para bajar así la temperatura corporal, para adaptarse a esto que os he comentado anteriormente, para tolerar un poco mejor el frío. Según leyes sanitarias de algunos países, pues es obligatorio cubrir a la persona con un film o un plástico entre el cuerpo y la comida. Y bueno, también decir que envolver a una persona en film también es una forma de fetichismo. Esta práctica causa incomodidad en sociedades más conservadoras, aunque es legal en la mayoría de jurisdicciones. Aunque también hay que comentar que en China esta práctica es ilegal. Y lo dicho, que hay muchas personas, muchos detractores de esta práctica que no lo quieren que se haga. Sin embargo, esta costumbre del Nyataimori o Bodhisuchi se ha difundido por toda Europa, por todo Occidente, incluso ha llegado a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Buenos Aires. Y la idea surgió porque, lo que he comentado antes, que los 36 grados de temperatura corporal de los modelos dicen que es la clave de este arte culinario. Parece que es la temperatura ideal para comer. Aunque los modelos se tapan sus partes íntimas, porque obviamente no van a tener todo al aire libre, esto tiene su lado picante. Imagínense ver a una persona medio desnuda y usted pues estar comiendo o picoteando de lo que tiene encima de su cuerpo. Para los comensales es una experiencia gastronómica distinta, y para los modelos es un ejercicio de concentración. Yo pienso que estas personas deben enfrentarse a dos grandes retos. Y el primero, por supuesto, es mantener la posición, porque es que no se puede mover una persona del sitio. Y el segundo, hacer algo completamente diferente sin pensar en la opinión pública. El Bodhisuchi se practica pues desde hace bastantes siglos en Japón. Y las geishas, ¿las recordáis? Esas que son muy famosas en las películas, que siempre tienen una doctrina, un entrenamiento muy fuerte. Pues en un principio fueron ellas las que eran utilizadas como de mesa, por decirlo de esta forma. Y con el tiempo pues esto se ha ido un poco desvirtuando, porque hoy en día el Bodhisuchi se utiliza para las despedidas de solteros, de divorcio, incluso para cenas de compañeros de trabajo. Los primeros en adaptar esta modalidad de comer el sushi, fueron chefs de restaurantes de California. O sea, antes de llegar aquí a Europa, Occidente y demás, nuestro país, España, llegó antes a tierras americanas. Y de ahí se le bautizó con Bodhisuchi, que son dos términos en inglés. De San Francisco y Los Ángeles se expandió rápidamente a Nueva York, y de Nueva York, pues claro, con los medios de comunicación y que estamos todos globalizados, pasó rápidamente a Europa. El formato básico pues se ha mantenido, como yo he dicho, pero lo que pasa es que se está desvirtuando esto bastante, porque ya la gente, antes, el cuerpo de la persona, de la chica o del hombre, no se debía de tocar. Y últimamente pues están saliendo, incluso en las películas no hemos podido ver, como me contaba por aquí Ana Trancoso, que es que en vez... Sí. Lo vi hace tiempo en una de las películas de Sexo en Nueva York, aparece esta técnica de culinaria. Pero claro, en vez de cogerlo con sus palillitos o con el tenedor, pues lo comen como a lametazo, con la boca, y esto ya pues claro lo desvirtúa, y entonces cuando empieza pues a surgir pues detractores de esta práctica, que yo lo considero normal también. También vamos a decir eso, que lo que estaba nombrando, el tema del debate que hay entre detractores y partidarios, y es que hay gente que considera que el Bodhisuchi es una práctica machista, y hay muchísima gente también que está en contra de esto. Por ejemplo, el Observatorio de la Publicidad No Sexista recibió el pasado mes del año pasado, en marzo, recibió más de 140 quejas para que no se celebrase este espectáculo en uno de los restaurantes de Valladolid.
el dueño de ese negocio defendía que esto es un espectáculo como otro cualquiera, que no está prohibido ni mucho menos. Y siguen ofreciendo servicios por encargo, o sea, esto al final se hizo, que aquí he visto en los datos que cuesta unos 40 euros por persona para el que quiera participar en esta práctica y comer un poco y degustar el sushi. Y en fin, también hay mucha gente que considera esto una práctica machista, una práctica que debería de penalizarse, aunque ya hemos recordado antes que esto es legal en cualquier país de Occidente. Y bueno, como a favor de todo esto, el dueño del restaurante decía que nadie se escandalizaba de ver gogos en las discotecas o de las despedidas de soltero con striptease. Entonces, ¿por qué íbamos a tener que escandalizarnos con el body sushi? Nos ha dado aún más hambre, pese a ese fetiche del body sushi. No sé qué pensarán ustedes. Yo quizás con el sushi aparte por hoy me daría satisfecho. Y vamos a pasar a un tema muy distinto. No sé, vosotros, recientemente nos han dicho que las curiosidades se agotan. Nosotros no compartimos esa opinión. Y es que, precisamente, nosotros podemos estar llevando con nosotros mismos, desde que nacimos, una curiosidad. Y es que tenemos nombres y apellidos con un origen muy particular. Hoy Cristina Sanz nos desvela alguno de ellos. Armando Guerra Segura, Dolores Fuertes de Barriga, Elena Nito del Bosque, Ay Tortilla y El Sacapunta. Son algunos nombres reales de personas que os traigo así para empezar, para que nos demos cuenta cómo hay personas que de verdad parece que desde que nacen el humor ya lo llevan hasta en el nombre. Y bueno, para empezar me gustaría lanzar una pregunta aquí en la mesa y también a nuestros oyentes, y la pregunta es la siguiente. Si nos gusta un nombre, pero resulta que combinado con nuestro apellido resulta ser una combinación de este estilo, ¿se lo pondríamos a nuestro hijo o más bien nos lo reservamos? Bueno, pues dejado aquí el nombre, la verdad es que me gustaría seguir con una noticia que me llamó mucho la atención, que va sobre las modas de los nombres. Y es que en Reino Unido, hace poco, tras el estreno de la película Frozen, se pusieron de moda los nombres de sus protagonistas, de tal forma que hoy en día son muchos los niños que se llaman Elsa o que se llama Hans. Pero es que resulta que lo mismo ocurrió con Juego de Tronos y también con Crepúsculo. Desde el estreno de la saga, son mucho más los Edwards y las Isabelas que andan por Reino Unido. A continuación, me gustaría destacar el tema de los huracanes. Como sabemos, huracán Katrina, huracán Andrew, todos reciben nombres de personas. Pues bien, es el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos el que se encarga de nombrar a los huracanes. Cada año elaboran una lista de 21 nombres que van de la A a la Z, nombres totalmente aleatorios. Cada vez que se forma un huracán, cogen un nombre de esa lista. Si se acaba, comienzan con el alfabeto griego. Aquel huracán que destaque por su fuerza o por su destrucción consigue quedarse el nombre, es decir, ese nombre no vuelve nunca a repetirse. Eso pasó en el año 2012 con el huracán Sandy. Pues bien, ¿sabíais que, y sin ánimo de quitarle la sección a nuestra querida Ana Trancoso, ¿sabíais que son 8 las partes del cuerpo que llevan nombres de personas? Suelen ser por la persona que los descubrió, la persona que por primera vez los estudió o los describió. Seguramente si entre nuestros oyentes se encuentran médicos, enfermeros o en general, ¿no?, cualquier persona con algo de cultura en el asunto, les sonará o lo sabrá perfectamente. La más famosa quizás son las trompas de falopio en el aparato reproductor femenino. Las otras partes del cuerpo son los órganos de Corti en el oído, las glándulas de Cowper en el aparato reproductor masculino, las trompas de Eustaquio en el oído también, las glándulas de Bartolino en la vagina, los islotes de Langerhans en el páncreas, el canal de Slem en los ojos y las cápsulas de Bowman en los riñones. Muy bien, dejando aparte el tema de los nombres, pasamos a los apellidos. La verdad, una sección bastante entretenida. Analicemos los apellidos casi región por región. Son los catalanes quienes tienen los apellidos más cortos, por ejemplo, Pi, Bo, Pla, mientras que los vascos son los que presentan los apellidos con más letras, es decir, los apellidos más largos. También los catalanes en sus apellidos muestran una gran pasión por la naturaleza, de ahí Soler, que significa sol, Serra, que significa sierra, o Riu, que significa río. Los apellidos gallegos me encantan, muestran una gran pasión por el agua y por el mar, de ahí el apellido Riva.
También Castro es un apellido muy gallego que significa fortificación en altura. Inés de Castro, la noble del siglo XIV, o Rosalía de Castro, la novelista del siglo XIX, eran gallegas. En la zona castellano-leonesa y por el resto de España predominan los apellidos patronímicos terminados en -ez o en -iz: Martínez, Fernández, Ruiz, Sánchez. Las profesiones, como sabemos, también da lugar a apellidos: de ahí zapatero, caballero, sastre, herrero. Y finalmente, una gran curiosidad resulta ser, según he leído, en Canarias y en Baleares, por ser islas y ser zonas más aisladas, las personas suelen tener apellidos más repetidos, porque las personas en las mismas familias se emparentan más entre sí. Pero he de decir que, en mi opinión, esto puede pasar en Baleares y Canarias, efectivamente, pero en general también en cualquier pueblo de España, empezando por el mío. Y finalmente me gustaría hablar de 3 estudios en relación con los nombres. El primero de ellos fue un estudio conjunto de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Belmont, publicado en la revista Journal of Consumer Research, según el cual la primera letra de nuestro apellido influye en conductas como, por ejemplo, a la hora de comprar. Este estudio concluía que aquellas personas cuyos apellidos comienzan por las últimas letras del alfabeto son las que responden más rápidamente a una oferta de compra, debido a que suelen estar acostumbradas a ser las últimas de la lista o a ser las últimas que se sientan en las filas de la clase, mientras que, por el contrario, pues son las personas cuyos apellidos comienzan por la A, la B o la C las que responden de una forma mucho más pasiva. El segundo estudio que os traigo es el llevado a cabo por el psicólogo Rochard Wiseman, quien consideraba que asociamos los nombres con distintos niveles de éxito social o incluso de atractivo. De este modo, si le preguntásemos a Rochard Wiseman qué nombre le pusiésemos a nuestros hijos, él nos diría: no le llames Anne, no le llames George, porque se perciben como personas poco atractivas. Llámale Brian o llámale Sophie, porque son los más atractivos. No le llames Helen ni le llames John, porque suelen pertenecer a personas con mala suerte. Llámales Lucy o llámales Jack, porque suelen ser los más afortunados. Y finalmente, os traigo aquí un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en virtud del cual se considera que las letras que contienen nuestros nombres influyen a la hora en la que el sexo opuesto percibe nuestro nivel de atractivo. Este estudio consistió en colgar una serie de fotografías de personas en la web. Cada fotografía se asociaba a un nombre y se les solicitaba a los internautas que votasen su nivel de atractivo. Al tiempo, se volvieron a subir las mismas fotografías, pero con los nombres cambiados. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue el que estos investigadores esperaban. Las puntuaciones habían cambiado. La conclusión de este estudio fue que las mujeres se perciben de una forma mucho más atractiva cuando sus nombres contienen vocales redondeadas, como la A o la O, mientras que con los hombres pasaba totalmente lo contrario. Eran mucho más atractivos o se percibían al menos de esta forma cuando contenían las vocales E o la I. Pues bien, hasta aquí ha llegado mi intervención de hoy y para acabar pues me gustaría animar a nuestros oyentes a responder a la pregunta que lancé al principio y también a intentar pensar si ellos piensan que pues estos estudios son veraces o no. Yo por mi parte he estado estos días pensando qué ocurriría si a algún amigo mío le cambio el nombre. ¿Resulta ser más atractivo? Para todos aquellos que pensasen que los nombres no son más que una forma de denominarnos, de llamarnos, hoy Cristina Sanz lo ha desmentido por completo, nos ha dejado esa cuestión de el atractivo tendrá algo de influencia sobre el nombre, el apellido, quizás no. Bueno, medítenlo un poco, que ahora pasamos con las noticias más curiosas de la semana con Ana Trancoso. ¿Cómo te sentarías si un policía, en vez de ponerte una multa, te diera un helado? Esto no es una broma, pero si quieres vivirlo en primera persona tendrás que irte hasta Quincy, en California, porque allí es donde los hombres del sheriff Hafgood se han hecho famosos en YouTube. Hartos de que su presencia en las calles sea tomada siempre como el preludio de malas noticias, los agentes han decidido comenzar esta campaña para mejorar su imagen. Y seguimos en el país de las sorpresas, exacto, en Estados Unidos. Es curioso lo que hace el tiempo y el viajar. Tras 4 años desaparecido, este estadounidense, que ya debería de haberse olvidado de su mascota, ha recuperado a su loro Nigel tras 4 años y encima le sorprende hablando español y preguntando por un tal Larry. Y es que en el momento en el que el animal desapareció, la mascota tan solo sabía pronunciar algunas palabras en inglés.
¿Os suena el famoso eslogan Red Bull te da alas? Pues resulta que la conocida publicidad le saldrá a la empresa más cara de lo esperado y deberá indemnizar a sus clientes precisamente por no dar alas. Lógicamente, el eslogan no era cierto y su supuesto engaño va a ser recompensado. En concreto, la empresa austríaca deberá pagar una multa de $13 millones por esa popular frase. La Ley de Protección al Consumidor de Estados Unidos se caracteriza por ser realmente estricta con las promociones que no cumplen las empresas. Y en este caso, Red Bull, desde un punto de vista literal, no ha cumplido con su promesa de dar alas. Por este motivo, la justicia norteamericana registró 2 demandas colectivas que criticaban los supuestos efectos estimulantes que proporcionaba su bebida energética y asegurando que sus campañas publicitarias distaban en exceso de la realidad. De esta forma, y antes de finalizar el litigio, Red Bull ha decidido llegar a un acuerdo en el que pagará $10 a cada consumidor que haya adquirido alguno de sus productos en los últimos 12 años. Eso sí, para los clientes enganchados a su bebida energética, pueden reclamar, en vez del dinero en efectivo, también unos $15 en productos. En total, se calcula que las reclamaciones alcanzarán los $13 millones. Red Bull ha reconocido el acuerdo a través de un comunicado en el que asegura que en ningún caso intentó captar clientes con una publicidad engañosa y que tanto su publicidad como sus etiquetados siempre han sido verídicos y ajustados a su producto. Hay quienes piensan que la edad no importa, sino el hecho de sentirse joven. Pero aún así hay que tener cuidado, porque un total de 7 ancianos han perdido la vida durante una orgía en Bélgica a la que asistieron 200 personas. Tuvo lugar el pasado 11 de octubre en Charleroi, en Bélgica. José de Flandre organizó la mayor orgía de abuelos del país. El único requisito era tener más de 65 años. Las 50 sombras de Carolus era el nombre con el que se inauguró la fiesta. Pero el fin esperado no era el que tuvo al final. Después de varias horas de sexo simultáneo, 2 asistentes empezaron a sentir dolor en el pecho y otro empezó a tener problemas para respirar. Aunque llamaron a las ambulancias, ninguno de los 3 llegó con vida al hospital. Según comenta el diario Nord Press, además de los 3 fallecidos iniciales, 8 tuvieron que ser atendidos en el hospital más cercanos por dolores en el corazón. Desafortunadamente, 4 de ellos no consiguieron sobrevivir, dejando un balance de 7 muertos durante esta orgía. Las causas de las muertes todavía no están esclarecidas, pero informes policiales apuntan a que los ataques al corazón y la falta de respiración se podría atribuir al consumo de sustancias como la Viagra para potenciar el rendimiento sexual. ¿Vosotros también tenéis al típico amigo borrachín que os ha dado más de un disgusto? Pues aquí os traemos la solución. Porque un grupo de 6 estudiantes ha desarrollado una pulsera llamada Vibe y que tiene como objetivo avisar a los contactos de Facebook si la persona que la lleva ha ingerido demasiado alcohol y a los cuales envía un localizador con la situación exacta de su amigo. Se termina este programa, llega el momento que menos queremos todos. Ana, quizás un rapidísimo repaso a las redes sociales. Por supuesto, pues todos los oyentes, sin duda con un 100%, nos contestaban que estarían dispuestos a probar el body sushi. La pregunta que lanzaba Cristina y que estaba tan interesada en que le contestaran, el 100% de los oyentes nos dice que no le combinarían este apellido o nombre raro a sus hijos. También preguntábamos si conocen alguna combinación curiosa y Emily Gómez nos dice el nombre de Marcos Redondo Cuadrado. Por último también, 1989, nos recuerda que le ha encantado el tema de Noelia y también Thanks Jane, buen tema el de Noelia. Y ahora ya sí, despedimos a nuestros compañeros en el día de hoy. Cristina Sanz, encantado de tenerte con nosotros de nuevo. Encantada yo, por supuesto, y nada, hasta la próxima. Esperemos tenerte muy pronto aquí en Toda una Amalgama. Pedro José García. Pues bueno, me ha gustado mucho este programa y yo quiero decir que esas personas que le han dado RT al tuit de irnos a comer sushi, que yo me apunto con ellos y que vamos en unos cuantos días. Noelia Ruiz, ¿te apuntas también al sushi? Bueno, tengo que meditarlo. El programa de hoy me ha gustado mucho y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar nuevamente aquí. Te tendremos en 2 semanas en el especial de Halloween y ahora le doy paso a Marisa de las Heras. Te despido también a ti. Muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches, ya nos despedimos, aunque otra vez encantada de volver aquí. Y bueno, hay que decir que aunque no podamos recurrir a los mitos y las leyendas de la eterna juventud, siempre nos quedará unas cremitas y el bisturí. Un poquito caro, quizás. Ana Trancoso, ¿tú te apuntarías al bisturí? No, a ti no te hace falta, ¿verdad? La verdad es que, bueno, el interior es lo que cuenta, ¿no? Y ya por último, agradecerles a nuestras abuelas que estuvieron aquí con nosotros y citarles a vosotros el próximo martes de 9 a 10 en Radio Realda.